Pregunta la recibo mínimo 5 veces por día, así que voy a dejar algunas recomendaciones, pero además voy a agregar un par de comentarios también como para que se entienda cuál tiene que ser el proceso de aprendizaje que yo personalmente recomiendo después de tantos años de lectura de este tipo de libros y de estudio de este tipo de libros y habiendo escrito también 2 de este género. Como para que si quieren hacer un camino un poquito más comprensivo que lo puedan hacer. Un día de estos también les voy a hacer un tour por la biblioteca, pero como podrán ver está un poquito abarrotada la biblioteca. Este autor, voy a dejarles la portada acá del libro, Jason Miller, tiene un montón de libros que están buenísimos. La mayoría son de magia planetaria y tienen mucho que ver con todo lo que es también la magia ceremonial, la magia trabajando con deidades, con diversas deidades. Digamos, es un mago bastante ecléctico, pero a mí me gusta mucho cómo explica, así que les recomiendo este libro y de hecho también le dediqué un episodio de mi podcast a ese libro hace un montón, es el episodio 10, si no me falla la memoria, así que pueden ir a Spotify y buscar ese episodio también, en el cual les doy un montón de más información sobre de qué se trata el libro. Pero básicamente de lo que habla es de qué cuestiones hay que, digamos, qué cuestiones hay que tener en cuenta a la hora de protegerse energéticamente, cuáles son los tipos de ataques mágicos y psíquicos que uno puede también sufrir y bueno, qué hacer, digamos, algunas metodologías para justamente no solo protegerse, sino también repeler. Y este libro, Autodefensa Psíquica, de Dion Fortune, ya lo recomendé 70.000 veces y creo que también hablé de ese libro en algún episodio del podcast, no lo recuerdo, no lo voy a buscar, perdón. Si bien este libro no da tantas indicaciones prácticas, sí nos ayuda a entender un poquito cuál es la naturaleza de los ataques psíquicos y mágicos. Y también es un libro mucho más viejo y por ende también es un clásico y ella es una excelente autora también, así que la recomiendo. Dicho todo esto, me gustaría hacer una aclaración que me parece que es importante. Uno cuando empieza a estudiar una rama de la magia, sea cualquiera, la magia natural, la magia ceremonial, metafísica, cualquier tipo de magia que tenga un conjunto de prácticas, dentro de ese conjunto de prácticas vamos a tener la protección energética. La protección y la limpieza energética son en general parte de cualquier tipo de magia que uno practique, pero viene acompañado de un conjunto de creencias, de técnicas. No es lo mismo que a uno le den una receta para hacer una torta sin saber uno cocinar, o sea, uno puede seguir una determinada cantidad de pasos y si uno lo sigue bien, seguramente que la torta va a salir bien, pero si uno, además de solo hacer tortas, sabe cocinar, o sea, sabe cocinar distintos platos, seguramente la torta salga mejor. Y además la magia es un camino que se abre a medida que uno lo recorre. O sea, si uno nunca hace cuestiones que tengan que ver con una práctica espiritual y una práctica mágica propia y cotidiana, hacer algo de vez en cuando es como que no va a tener el mismo efecto que si tenemos una comunión constante con ese tipo de energía. De hecho, en nuestro libro Sigilos, o sea, acá también tienen, por ejemplo, sigilos de protección desde muchos lugares. Por ejemplo, está el sigilo del zafiro azul, que es para protegernos a nivel físico. Hay sigilos contra las habladurías, contra el mal de ojo. O sea, hay un montón de sigilos distintos de protección que se pueden aplicar incluso sin saber mucho sobre el tema, pero por algo nosotros, antes de explicar cómo se usan los sigilos, en el libro explicamos de qué se trata la metafísica, cómo están compuestos los cuerpos energéticos, todo un conjunto de saberes que no son al dope, ¿sí? O sea, son justamente para entender realmente cómo opera este tipo de magia sobre el cual hablamos en sigilos y también para quitarle un poco el miedo al lector, porque el lector si no sabe lo que está haciendo, no sabe a qué fuerzas está apelando, entonces probablemente se achanche, no lo haga, lo lea y diga, ay, pero ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Qué sé yo? Bueno, justamente el conocimiento es no solo para desasnarnos, sino también para saber con qué estamos jugando a la hora de hacer magia. Si les interesan estos temas, me pueden seguir y pueden comentarme también, digamos, qué tipos de protecciones o sobre qué tipo de magia les gustaría que hable. Y obviamente también está el podcast Furia Esotérica, que lo encuentran en las plataformas de podcast.